Buenos días, señores miembros del jurado. Bienvenidos a la presentación de mi trabajo de grado titulado Programa de mantenimiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas del tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. Trabajo de grado dirigido por la ingeniero Laura Agemis. Bien, la idea general. La investigación parte de la generación de energía eléctrica, que consiste en transformar energía química, térmica y mecánica en energía eléctrica. Por lo que la generación de energía eléctrica se realiza mediante un generador conectado a un transformador de potencia. Es por eso que contribuye a la red de transporte de energía eléctrica, elevando su nivel de tensión para transportarlo a grandes distancias y llevarlo a las subestaciones, que son plantas transformadoras, y a su vez tenemos las subestaciones de distribución. Esta investigación tiene como línea matriz los sistemas de potencia, como línea potencial, evaluación de operatividad de sistemas de potencia, y lo que propone es un programa de mantenimiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de la subestación. El problema: la subestación Timotes opera con un voltaje de distribución de entrada de 34,5 kilovoltios, atendida en la actualidad por la subestación Valera 2, y es la encargada de alimentar el municipio Miranda. Por otro lado, reduce el voltaje a 13,8 kilovoltios para distribuirlo en tres circuitos: La Mesa, La Venta y Timotes. La carga conectada de esta subestación es comercial y residencial, diseñada para suministrar potencia eléctrica en media tensión. Pero en esta subestación se observan fallas en el transformador de potencia, interruptor de potencia, conectores de tierra, sistemas de aislamiento y relés de sobretensión, que dan origen a consecuencias como sobretensiones, corrientes de cortocircuito, puntos calientes en el sistema de aislamiento, pérdida de continuidad de servicio eléctrico. De seguir esta situación, el transformador de potencia puede quedar fuera de servicio, el tramo de distribución puede quedar sin protecciones, y por lo que las interrupciones pueden ser prolongadas de continuidad de servicio. Todo esto para llegar a lo que propone la investigación: un programa de mantenimiento para el mejoramiento, para optimizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de la subestación Timotes. Objetivos de la investigación. La investigación tiene como objetivo general diseñar un programa de mantenimiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones y condiciones de operatividad del tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. Para llegar al objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos. Primero, diagnosticar el tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios para el conocimiento de las condiciones de operatividad y continuidad de servicio eléctrico en la subestación Timotes, ubicada en el municipio Miranda del estado Mérida. Por otro lado, se deben medir aislamiento, protecciones, factor de potencia, voltajes, corrientes en el tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. Y se deben comparar estas mediciones con lo establecido en las normas del Código Eléctrico Nacional. Y finalmente, elaborar un programa de mantenimiento para las instalaciones eléctricas en el tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. Metodología de investigación. Esta investigación parte de la investigación de campo,
ya que me permitirá medir y comparar los parámetros eléctricos. Por otro lado, la investigación documental, porque nos apoyaremos en teorías fundamentales de otros investigadores para llevar a cabo el estudio. Y es una investigación tecnológica porque se propone una solución al problema de falta de continuidad de energía eléctrica. El tipo de investigación es tipo descriptiva porque dará la posibilidad de medir parámetros eléctricos de la subestación Timotes. Y finalmente es explicativa porque a través de la evaluación del tramo de distribución se podrá detectar cuál elemento requiere de mantenimiento y así proponer el programa de mantenimiento a dichos equipos. Población y muestra. Como población, en esta investigación se trabajó específicamente en el tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. La muestra para esta investigación se tomó como muestra los componentes eléctricos que forman parte del tramo de distribución 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. Técnica e instrumentos. Se utilizó la revisión documental apoyándose en libros, revistas, páginas digitales y manuales para desarrollar la parte teórica de la investigación. La observación directa porque se utilizó una hoja de observación para medir y comparar los parámetros eléctricos. La observación mecánica se realizó un registro fotográfico y finalmente la entrevista porque se aplicó un guión de preguntas al ingeniero jefe de despacho de carga de la subestación con el fin de conocer su opinión. Antecedentes. Aquí tenemos el trabajo de Arrieche 2018 que presenta el trabajo titulado Estudio evaluativo de las pérdidas a partir del circuito secundario de la red de distribución de baja tensión del circuito Manzano-Río Claro, ubicado en el sector Manzano, municipio Rivales del estado Lara. Nava 2018 plantea en su trabajo titulado Auditoría energética y estandarización del sistema de distribución de Corpolet, región 4, zona Miranda. Finalmente, López 2019 con su investigación titulada Estudio de las pérdidas de voltaje que se generan en un sistema de distribución primario hasta un transformador de distribución para sectores urbanos y rurales. Como ustedes pueden apreciar, estas tres investigaciones se relacionan con el estudio porque son auditorías o hay una evaluación a un sistema de distribución. Teorías ingenieriles. Son muchas, pero yo me voy a referir solamente a algunas que son más importantes en la investigación. Por ejemplo, el tramo de distribución, que es un espacio físico de la subestación conformado por dispositivos y equipos de potencia asociados a los conductores que unen y conectan entre sí a las subestaciones, con los bancos de transformadores en la red de baja tensión. La calidad de energía en tramos de distribución, esta debe ser suministrada a los usuarios con un buen nivel de calidad, de forma de que el usuario tenga los menores problemas con el servicio eléctrico, y cuando esto no ocurre se dan interrupciones prolongadas que son ocasionadas cuando un elemento del patio de conexiones de la subestación queda fuera de servicio por más de 2 o 3 horas, y por otro lado se dan las interrupciones momentáneas, que son pérdidas
de corta duración de voltaje y pueden ser ocasionadas por una rama de árbol al caer sobre una línea o las líneas que tienen contacto por acción del viento. Las consideraciones básicas del funcionamiento correcto de las subestaciones de distribución se rigen por lo establecido en el Código Eléctrico Nacional para tensiones con entre 6,9 kilovoltios hasta 35,5 kilovoltios. En primer lugar tenemos la frecuencia. La frecuencia en Venezuela es de 60 ciclos por segundo. La máxima caída de tensión en contingencia será del 7% para zonas urbanas y del 10% para zonas rurales. La máxima caída de tensión en la operación normal será del 5% en zonas urbanas y del 7% en zonas rurales. La continuidad de servicio eléctrico debe ser del 100% del tiempo. Y los puntos de transferencia de los circuitos, la tensión no debe sobrepasar el 7% en ningún circuito primario de 13,5 kilovoltios ni el 13% en un circuito de 35,5 kilovoltios. Los puntos de transferencia de la red deben existir puntos de seccionamiento en todas las derivaciones con un punto seccionado cada 2 kilómetros en tramos con baja densidad de carga. Esto con el fin de ubicar rápidamente la falla. Resultados del diagnóstico. Como ustedes pueden apreciar, se realizó la observación mecánica para conocer las condiciones de operatividad en las que se encuentra actualmente la subestación. En esta imagen podemos observar los dos transformadores de potencia que actualmente operan en la subestación. Los dos con una capacidad de 5 MVA. Al fondo a la izquierda podemos observar el transformador que estamos estudiando. En la inspección se pudo ver que este transformador no presenta fugas de aceite, pero en el programa de mantenimiento se tomará en cuenta para evitar daños a futuros. Y por otro lado tenemos esta imagen, donde por un lado podemos ver las líneas de llegada de 34,5 kilovoltios y por el otro lado las líneas de 13,8 kilovoltios con su respectiva barra de 13,8 kilovoltios, la cual alimenta al circuito Timotes. Resultados de la entrevista. Bien, con relación a la entrevista, son varias las preguntas que se le hizo al ingeniero jefe de despacho de carga de la subestación, tomando nota de cada una de sus respuestas, para así cumplir con el objetivo planteado. Y de varias preguntas se tomaron dos, que consideré las más importantes para el conocimiento del funcionamiento de la subestación. Por ejemplo, se le preguntó que, según su opinión, cómo son las condiciones operativas actuales del interruptor y transformador de potencia del tramo 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes. Por lo que él respondió es que el interruptor de potencia indica falta de mantenimiento de sus elementos mecánicos internos de apertura y cierre, calibración y mantenimiento de aisladores. El transformador de potencia, su sistema de protección está permitiendo el recalentamiento del transformador debido a la falta de mantenimiento. Seguidamente se analizó que el interruptor de potencia nos indica que tiene pequeños tiempos de retraso. Al transformador de potencia se le aplicará un mantenimiento para reducir los niveles de temperatura y
con el objetivo de aumentar su vida útil y confiabilidad en cuanto a su operación. La otra pregunta que se le preguntó es que ¿cree usted que el tramo de distribución 34,5 sobre 13,8 kilovoltios de la subestación Timotes presentan fallas que afectan la continuidad de servicio eléctrico a la población de Timotes? El ingeniero respondió que se han registrado un aumento de fallas en la subestación, ocasionada principalmente por falta de mantenimiento en los elementos y equipos internos. Este motivo llevó a la investigación elaborar un programa de mantenimiento con el fin de garantizar una operación adecuada y evitar interrupciones del servicio eléctrico. Acá tenemos los resultados de la observación directa. Se le aplicó una hoja de observación y en ella apreciamos parámetros eléctricos, el código eléctrico nacional y la medición. Esto para posteriormente compararlo. Por ejemplo, me voy a referir solamente a 3 de las preguntas que considero más relevantes. Por ejemplo, la capacidad de carga del transformador de potencia. El Código Eléctrico Nacional establece que debe de ser de 5 MVA para una subestación de este tipo. La medición es que el transformador de potencia instalado es de 5 MVA, por lo que trabaja por debajo del 80% de su capacidad. Esto está dentro de la norma del Código Eléctrico Nacional, el cual indica que debe operar por debajo del 80% de su capacidad. Por otro lado, tenemos la capacidad de corte del interruptor de potencia. Y el Código Eléctrico Nacional establece que debe ser de 300 amperios en aceite. Y la medición se observó en la visita a la subestación que el interruptor instalado tiene una capacidad de corte de 300 amperios. Y finalmente el calibre de los conductores del tramo. El Código Eléctrico Nacional establece que para este nivel de tensión debe ser de 250 MSM en un circuito troncal. Y se observó que en el circuito troncal tiene un conductor 250 MSM, uno para cada fase. Este conductor tiene una corriente de 340 amperios, una capacidad de corriente de 340 amperios. Esto indica que el conductor que alimenta el circuito Timotes tiene la capacidad para abastecer la demanda del circuito. Acá tenemos el indicador de comportamiento en la subestación. Esta tabla fue suministrada por Corpoelec. En ella apreciamos las tensiones tanto de llegada como de salida y la carga que consume el circuito Timotes. Se tomaron estas 2 horas, que es las horas de mayor consumo, y en ella podemos ver que en la llegada que proviene de la subestación Valera 2 no tenemos ningún circuito balanceado, ya que se exige que debe ser de 34,5 kilovoltios y tenemos todos estos voltajes que están por debajo del voltaje nominal. En la salida del transformador de potencia al circuito Timotes se puede ver que hay un desbalance de carga. Por un lado está un voltaje de salida es mayor al voltaje nominal de salida, que es de 13,8, y finalmente tenemos la carga en el circuito Timotes, que en la hora 19 tiene un total de 285 amperios y en las 19:30 un total de 289,5 amperios, un total de consumo. Por lo que se puede
decir que hay un desbalance de tensión en las horas pico, el cual depende de la llegada de la subestación Valera 2. Por este motivo, en la salida del transformador de potencia hay un desbalance de tensión, el cual afecta a la carga conectada, en este caso timotes. Por otro lado, se examinaron los elementos de la subestación para conocer las características eléctricas y físicas con el fin de determinar qué tipo de mantenimiento es el que requiere cada equipo. Y por ejemplo, se tomó esta tabla que son las características físicas del transformador de potencia. En esta tabla podemos encontrar marca, que es KIB de 5 MVA, las dimensiones en metros, tanto de altura, ancho y largo, el color, que es amarillo, presenta poca oxidación, el estado de las bases es buena, las conexiones, el tipo de conexión tanto en alta como en baja tensión, la refrigeración de tipo ONAN, el aceite y la temperatura de 65 grados centígrados. De acuerdo a estas descripciones físicas, se puede decir que el transformador de potencia se encuentra en buenas condiciones. El programa de mantenimiento. De acuerdo al diagnóstico presentado, es necesario presentar el programa de mantenimiento como parte de los objetivos de la investigación, que ha sido diseñado como una guía para efectuar de manera óptima el mantenimiento de los equipos de la subestación Timotes, el cual se elaboró en lo base a lo exigido en los manuales de mantenimiento de líneas y subestaciones de CADAFE. Se han planteado los siguientes objetivos: por ejemplo, reducir el mínimo los costos de mantenimiento, mejorar la efectividad de los equipos y del sistema, mantener los equipos en constante operación en un periodo de tiempo óptimo y finalmente preservar las instalaciones y equipos en buenas y eficientes condiciones operativas. El programa de mantenimiento se elaboró dividido en etapas. En la etapa 1, mantenimiento del transformador de potencia. En esta etapa se desarrolla el mantenimiento que se le debe aplicar al transformador de potencia. Seguidamente se deben ejecutar diferentes acciones y pruebas, de los cuales tomé los siguientes. Por ejemplo, mantenimiento de limpieza y ajuste de conexiones. Se procede a soltar conexiones, limpiar, aplicar silicona y proceder a los ajustes necesarios a aquellas piezas que así lo requieran. Se hace necesario ajustar nuevamente la tornillería en las partes donde se presentan fugas de aceite. Luego, empleando un desengrasante como el Aquasol, retirar el exceso de grasa y los tornillos de los radiadores y la tapa de la cuba se debe ajustar a entre 90 y 95 nanómetros. Por otro lado, el mantenimiento de limpieza de aisladores se ejecuta utilizando agua, detergentes y trapos esterilizados. Por otro lado, tenemos la etapa 2, que es el mantenimiento de los seccionadores. En esta etapa se realiza el siguiente mantenimiento a los seccionadores, como es la limpieza de contactos móviles y fijos, limpieza de aisladores, seguidamente el apriete de la tornillería y finalmente engrasar los contactos. La etapa 3, el mantenimiento de los disyuntores. Para interruptores de pequeño volumen de aceite,
Es necesario inspeccionar periódicamente el aceite del interruptor, ya que si presenta fugas de aceite se hace necesario cambiar los empaques. En esta etapa se realiza el siguiente mantenimiento, como por ejemplo, limpieza en sus partes externas. Seguidamente se hace una inspección en los contactos fijos para luego continuar en la inspección del contacto móvil. Seguidamente se hace la verificación de terminales y la extracción o sustitución del aceite para finalmente hacer las pruebas de funcionamiento y verificar que todo esté en orden. La etapa 4, mantenimiento de los reconectadores. Esta es otra etapa fundamental en el programa y se debe primero hacer la inspección de los componentes externos, luego el desempugado del recloser, la limpieza del recloser, seguidamente la verificación del estado del mecanismo, verificación del estado de la bobina y finalmente encubado del recloser. La etapa 5, mantenimiento de los pararrayos. Se debe hacer una limpieza a los aisladores, seguidamente la revisión de la puesta a tierra y verificar los puntos calientes. Se deben corregir si los hay y verificando que no exista sulfatación o fundición de los materiales debido al calor generado por alguna conexión floja. Como ustedes pueden ver, es un programa que entra en detalle y que permite la disminución de los posibles daños que a futuro se puedan presentar. De este modo se reducirán las fallas y los gastos que produciría, así como garantizar una larga vida útil a cada equipo y mantener el servicio eléctrico en óptimas condiciones. Por último, la factibilidad. Aquí tenemos la tabla del presupuesto del mantenimiento de la subestación Timotes. En ella encontramos el tipo, por ejemplo, equipos, herramientas, materiales, mano de obra y equipos de protección de personal que se utilizarán para llevar a cabo el programa de mantenimiento. Y como descripción tenemos, por ejemplo, el megómetro, la cantidad, el precio unitario y el total de este equipo. Así seguidamente con cada elemento que se va a utilizar en el programa, dando un total del presupuesto de $192,4 americanos. Todo esto para la adquisición de todos los materiales que se requieran usar. Esto resulta factible y accesible porque es un precio accesible tomando en cuenta que la subestación desarrolla una importante tarea, como lo es el suministrar y distribuir energía a la población de Timotes. Esto quiere decir que es viable y factible. Por otro lado, tiene un gran impacto social, ya que beneficiaría a más de 25.000 habitantes del municipio Miranda, mejorando la calidad del servicio eléctrico por parte de la empresa de Corpoelec, y se beneficiarán también un gran número de comercios, instituciones, tanto públicas como privadas, y empresas, facilitando así desarrollar sus actividades económicas. Por otro lado, el alumbrado público de las vías públicas se verá beneficiado
del mismo modo, ya que facilite el acceso a los transeúntes y será más cómodo. Finalmente, las conclusiones. El mantenimiento de la subestación es un eje fundamental para la conservación de los equipos e instalaciones. El diagnóstico a las instalaciones de la subestación en estudio permitió determinar las características eléctricas y físicas, así como el funcionamiento y necesidades de los componentes que conforman el circuito Timotes de la subestación Timotes. La subestación Timotes requiere de un mantenimiento que se adapte a la situación actual, razón por la cual se elaboró y se presentó el programa de mantenimiento el cual se adapta a las necesidades de la subestación. Finalmente se recomienda mejorar el sistema de puesta a tierra, evaluar frecuentemente los equipos de protección para que operen de una forma correcta, balancear las tensiones en horas picos por parte de los operadores de la subestación Valera 2, realizar el mantenimiento de poda de malas hierbas en el interior de la subestación y finalmente colocar una capa de piedra picada en el piso de las instalaciones para garantizar un drenaje de agua fluido. Muchísimas gracias, estimado jurado. Esta fue toda mi presentación.